Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar en este espacio del Club de Periodistas. En nombre de la titular, Celeste Sáenz de Miera, secretaria general del Club de Periodistas, le damos la más cordial bienvenida. Fíjese que tenemos un encargo muy especial. En estos días viene desde Canadá a visitarnos a la Ciudad de México, al Club de Periodistas, el politólogo Michel Chossudovsky. Él es un personaje muy interesante, con una especialidad en el análisis político internacional, en el asunto de las guerras, la guerra mediática, la parte de las economías, el asunto del poder, siempre las sociedades alternativas. Tiene más de 20 libros escritos y viene hoy, precisamente en estos días, a explicar el fenómeno Trump. Creo que es un personaje muy interesante, que quien nos vea en este momento por la televisión no deje de asistir a este seminario. Vamos a entregar algunas becas, incluso con valor curricular. Me ha pedido la maestra Celeste que lo anuncie así, a quien se comunique desde luego al Club de Periodistas y desde luego asista. El seminario se llama Comunicación y Verdad y va a estar vigente del 29 de noviembre al 2 de diciembre de este año. El miércoles 30, por ejemplo, tenemos la conferencia Globalización de la Guerra, un asunto pues que sigue siendo actual. No podemos decir que la guerra ha pasado más en este momento, cuando los ejes políticos, los ejes del comercio internacional, las invasiones se siguen realizando, si no en América Latina, sí de la parte asiática y la parte árabe, con muchos desplazados que al mismo tiempo son consecuencias de esta guerra. Él abordaría ese tema el jueves 1 de diciembre, la guerra al terrorismo, geopolítica del Medio Oriente y Siria. Bueno, realmente es un tema capital para entender qué es lo que está sucediendo en nuestros días. Son conferencias que van a estar sobre todo por la tarde, entonces le da tiempo al ama de casa, al profesionista, al estudiante de poder asistir. Las conferencias serán de las 18 a las 20:30, ahí en el Club de Periodistas en Filomeno Mata, y para la entrega de los diplomas será necesario rellenar y enviar un formato correspondiente a, les doy la dirección, lo estoy leyendo aquí en la pantalla, es foros.clubdeperiodistas@yahoo.com. Y para el viernes 2 de diciembre, tenemos un tema que es parte de lo que vamos a platicar con ustedes, que es Trump y Hillary, la crisis política en Estados Unidos, política extranjera de Estados Unidos. Realmente temas que hoy están creando un cisma a nivel internacional y nadie estamos entendiendo las claves para comprender qué fue lo que pasó. Bueno, esto es de entrada una invitación de parte del Club de Periodistas a este seminario Comunicación y Verdad. Comentando un poco el tema de las elecciones en Estados Unidos, yo daré mi opinión. Yo quiero decirles que tengo algún tiempo de estar en el análisis político. Como reportero he viajado a varios países como observador y como reportero a estar registrando estos movimientos sociales, cómo entender todo lo que está pasando ahora. Yo diría que para empezar, el asunto de Donald Trump es un asunto que no es fácil entender, no hay un método en este momento, ha creado un cisma mundial. Están los analistas rusos, están los canadienses como Chossudovsky, están los mismos estadounidenses, los mismos académicos de la parte mexicana que no alcanzan todavía a descifrar realmente qué fue lo que sucedió. Haciendo un análisis, siempre se están buscando los comparativos, qué es lo que sucedió, hay que ver qué hay en el pasado, qué se dio para entender nuestro presente. Y fíjense que yo voy a tener un comentario muy, muy peculiar, porque como no hay método en este momento que nos explique realmente
a pesar del asunto, lo más reciente que tenemos, que fue lo que sucedió, por ejemplo, en Inglaterra, o lo que acaba de pasar en Brasil, donde los márgenes de las votaciones fueron realmente muy, muy similares a lo que está sucediendo en Estados Unidos, con la gran diferencia que el sistema electoral en los Estados Unidos está registrando hasta el día de hoy por la mañana, que Hillary ya rebasó el 1,000,000 de votos populares directos, como se hace regularmente en todas las democracias, no así en el colegio electoral, que tendrá que ser ratificado y tendrá que ser nombrado en todo caso Donald Trump, si es que llega a esa parte, hasta el día 20 de enero del próximo año. Mucho tiempo para como intentar arreglar las cosas. Entonces, cuando ponemos de referencia esto, digamos que son los acontecimientos más inmediatos que tenemos a la mano para el análisis. Y lo más importante aquí es analizar el comportamiento de los medios. Los medios, en una oleada de favoritismo hacia Hillary Clinton, permearon parte de la comunidad internacional y parte de las esferas de la clase media hacia arriba, mandando señales de que esto iba a ser un proceso, hasta podemos decir, lógico. ¿Cuánta responsabilidad tienen los grandes medios y también las encuestas, que en mi opinión hoy se fueron al cesto de la basura? Los métodos no están funcionando, hace falta replantear el análisis profundo, las claves y los parámetros para medir, sobre todo los gringos, que son aparentemente los expertos y los dueños de las encuestas, porque miden todo. Creo que lo que no han podido medir en todo caso es la parte de cómo juega un equipo de fútbol, pero fuera de eso, miden todo. Bueno, entonces ahí encontramos estos, como dicen, estos hoyos negros de la información, que es lo que ha provocado este cambio en la decisión, en la ruptura, en la lógica política mundial, y estamos entrando a otros escenarios. Ese escenario, si lo vemos en relación al tema del arte, en mi opinión es como si llegáramos a la época del impresionismo, para arribar al cubismo. ¿Qué estoy tratando de decir? Siempre hay que tener parámetros para acercarnos a las ventanas, a las puertas, a los escenarios de qué fue lo que pasó después de una gran devastación. Durante los 400 años, por ejemplo, la parte del arte, el Renacimiento marcó la parte cúspide de lo que es la figura y la estética, en este caso humana, o del paisajismo. Va a pasar mucho tiempo para que esos parámetros se rompan, se trastoquen y se lleguen a nuevas concepciones. Esto se da ya a finales del siglo XIX, principalmente con el movimiento impresionista, para arribar ya casi al siglo XX, principios del siglo XX, ya con Picasso y con Braque, donde ellos son los que conforman este movimiento tan especial. Cuando se empieza a percibir ese movimiento, hay que recordar y hay que revisar la historia, empiezan la comunidad internacional a rechazar estos movimientos. ¿Por qué? Porque se estaba rompiendo la estructura, en todo caso, de la figura humana, se estaba perdiendo el volumen, se estaba descomponiendo, desarticulando la misma figura humana y la realidad. Hoy, en mi opinión, estamos ante un fenómeno así. El fenómeno Trump, que no es un hecho aislado, hay que concebirlo hoy como un movimiento social, político, ideológico, con mucha carga, en este caso, de un nacionalismo que el presidente Obama lo acaba de calificar de ramplón, un nacionalismo bofo, digamos, que es lo que ha alimentado las últimas preferencias electorales de los estadounidenses para que el señor Trump, en este caso, avanzara en la preferencia hacia el colegio electoral. Sí, es importante mencionarlo porque regularmente se queda el análisis político dentro de las mismas esferas y no alcanzan los escenarios a dar mayores claves de la comprensión. Está el análisis sociológico, por ejemplo, está el análisis
psicológico, está el análisis funcionalista, el análisis estructuralista, que son viejas historias, está hoy sobre todo el análisis de la parte de la macroeconomía para entender este movimiento, y hoy en día no se puede entender este fenómeno a cabalidad. Sí quería explicar esta parte para tenerlo como un referente donde todo el mundo está intentando, vuelvo a repetirlo, encontrar alguna guía que haga comprensible esto sin dejar de lado el comportamiento mediático de control de los grandes medios, de las transnacionales, de las grandes empresas para dirigir el destino de los países, de las naciones y de muchas vidas humanas. En este caso ha fallado, hay cuestionamientos serios por parte de la sociedad civil organizada, de los medios alternativos, y que el mensaje del corazón del capitalismo es contrario incluso a la participación y a la defensa de los derechos, de las libertades y las igualdades, algo que está plasmado en la misma Constitución de los Estados Unidos. Hoy tenemos realmente un paradigma y una situación caótica que está poniendo en riesgo, y tenemos que decirlo así, en riesgo y en una revisión profunda de lo que pudiera ser, hay que tomarlo muy en cuenta, lo que pudiera ser el fin del sistema capitalista como lo conocemos tradicionalmente. Hoy están cambiando muchos parámetros. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, estimados televidentes, radioescuchas también, y vamos a regresar a platicar sobre las repercusiones de esta decisión que han tomado parte de una población estadounidense muy exacerbada, muy alentada por las ideas muy focalistas y regionalistas del señor Trump, y las graves consecuencias que tiene esto para nuestro país, no solamente con la parte de los connacionales, sino para la misma vida de todos los mexicanos en este momento.
Muy bien, regresamos aquí a este espacio del Club de Periodistas. El tema hoy es cuáles son las repercusiones que tendrá esta decisión electoral en los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país. Muchas especulaciones, si ustedes pueden observar, incluso las redes están llenas de propuestas, de denuncias. Quizá en este momento lo más visible es la cantidad de protestas que se están acumulando día a día en los Estados Unidos y que está permeando no solamente las partes azules, digamos, sino también en algún momento va a incidir en la parte marcada con el color rojo, que es el asunto de los republicanos y los demócratas en este caso, con mucha insistencia desde luego donde están las poblaciones latinas, con protestas realmente muy impactantes. Desde hacía muchísimos años que en Estados Unidos no se daban este tipo de manifestaciones, y ahí vemos el grado de conciencia que tienen estos ciudadanos, su comportamiento político, sus pancartas, sus convocatorias. Están llamando en estos días a unas grandes manifestaciones, a unas megamarchas, y están también llamando, primero, por ejemplo, el alcalde de Los Ángeles ya ha decidido no seguir las instrucciones del presidente electo y dice que ese no va a ser su papel el estar persiguiendo en este momento a indocumentados y sobre todo a mexicanos. ¿Cuál es la otra parte que nos pega de frente? La parte que nos pega de frente, en primer lugar, pues es revisar el comportamiento del señor Trump, de sus promesas a la amenaza del cumplimiento como tal. Al parecer, hoy algunos analistas dicen que ha sido moderado en cuanto a sus propuestas. Yo, la verdad, veo muy lejano esa situación. No creo que un candidato de esa envergadura cambie, realice un viraje en su política, y lo que le urge a Donald Trump en este momento, porque es muy, muy largo, hoy es el día 16 de noviembre, de noviembre del 2016, hasta el día 20 de enero, que el señor Trump, en esa perspectiva, tomara la presidencia de la República, bueno, de su país, es un infinito de tiempo, y él lo que le urge es mandar mensajes certeros de cuáles son sus posiciones para emprender realmente una toma de posesión y una investidura como tal. ¿Cuál es la primera de ellas? La primera de ellas ha dicho que va a deportar de 2 a 3 millones de migrantes. ¿Esta cifra de dónde sale? ¿De dónde la toma el señor Trump o su equipo? Pues sí, hay análisis que están indicando del Departamento de Seguridad y también del Departamento de Policial, donde hay unas fichas del grado de, digamos, de delincuencia en el que habrían incurrido algunos inmigrantes, pero no llegan a tanto. Según esto, estarían siendo alrededor de 800,000. Hablan hoy de cerca de 2 millones, o él con esa amplitud habla incluso de 3 millones. En el asunto del muro, en la última entrevista que concedió al programa ícono de los Estados Unidos en el periodismo, 60 minutos, ha deslizado que va a continuar con esa idea. Ya, digamos que mover un poco, dice que va a reforzar donde hace falta, pero el muro no crean que nada más es Tijuana y es parte de Sonora, no, pues son 3,200 kilómetros de frontera que no están bien resguardadas de ninguna de las partes en este caso, y él está insistiendo en que lo va a hacer, y que lo va a hacer más alto. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, que es lo que nos preocupa, es que él de manera inmediata pueda restringir el tipo de visa
y de visita de los mexicanos a los Estados Unidos. Ese es un punto, y el otro punto es el regreso que se pudiera dar de manera masiva de mexicanos y centroamericanos, porque no van a ir a dar en este caso inmediatamente a sus países, simplemente los sacan de sus fronteras y que lleguen en masa a los estados norte del país, como también a la Ciudad de México o a los estados del sureste. ¿Cuáles son en este momento las medidas que está tomando el gobierno de la República? Han pasado ya semana y media y apenas el día de ayer el señor presidente Enrique Peña ha anunciado que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar la parte de los consulados. Sí es verdad que México tiene la red más amplia de consulados en cualquier parte del mundo, en este caso identificados en los Estados Unidos, pero eso no va a ser suficiente. El asunto tiene que ver con la capacidad del empleo, con la capacidad de la protección jurídica que se le den, con la protección alimentaria. Otro tema que se suma principalmente a la frontera es el asunto de los refugiados haitianos. Hay cerca de 7.500 refugiados haitianos que no pasaron a Estados Unidos, están en Tijuana varados, y en este momento, todavía en este momento, no se les ha atendido por parte de la Secretaría de Gobernación, ya hay diagnósticos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, imaginemos esas poblaciones alejadas de la ayuda gubernamental, esa población sin techo y sin comida, porque así están durmiendo en campamentos muy, muy, muy frágiles. Y hoy, por ejemplo, estamos ante una situación donde el regreso, no podemos decir de miles, de millones de compatriotas a nuestro país, pues va a repercutir seriamente en situaciones de cohabitación, de hábitat, de salud, de economía, de alimentación y sobre todo de trabajo. Las entidades económicas y financieras de México también han tenido, las cúpulas empresariales, algún pronunciamiento, han señalado que es importante establecer ya un plan de contingencia, pero hasta el momento estamos en una parte, en mi opinión, de un dibujo donde no se alcanza a ver el fondo del problema ni se alcanza a solucionarlo. Otro de los temas que sería necesario abordar aquí es, bajo una sola pregunta, es ¿cuál es el comportamiento en este momento del Senado de la República? Si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores es quien coordina los esfuerzos del Ejecutivo Federal, la parte de la soberanía radica en sus instituciones y hasta el momento, incluso el día de ayer, no han llegado a acuerdos. Hay expresiones aisladas por parte de los representantes de cada uno de los partidos, llaman a la unidad, pero no hay planes, no hay una defensa, ni es que querramos los mexicanos llamar al himno nacional y a ponernos banderas de México y salir a las calles. Eso no es la manera de ofrecer soluciones en este caso. Sí es necesario que se pronuncie abiertamente el Senado de la República, la Cámara de Diputados, los partidos políticos, que se convoquen a foros para analizar la situación y sobre todo el poco dinero que existe para los asuntos de contingencia se tengan previsto en qué forma se van a utilizar. Ese es un punto realmente importante y pareciera, perdón que lo diga, pero que la parte mexicana lo ve como si no pasara nada. Ayer entrevistaban a alguno de los senadores, al señor Manuel Cavazos Lerma, y decía, bueno, México tiene firmados 12 acuerdos internacionales con 45 países y no va a pasar nada, porque mire, entonces yo creo, y lo digo sinceramente, que ese viejo discurso anquilosado, focalizado, es lo que puede llevar al desastre de una política que no le va a dar solución a los migrantes que regresen a nuestro país, pero tampoco estamos escuchando una propuesta seria por parte del Ejecutivo que señale cómo negociar con el señor Trump. Hoy se requiere mucha seriedad en estos planes.
acaba de pronunciarse la señora Angela Merkel, la canciller alemana, donde le manda un mensaje de felicitación al señor Trump y le escribe: sí, señor Trump, le estamos felicitando a usted por su triunfo, pero es importante que ustedes refrenden los compromisos con las libertades, con la libertad de igualdad, con la libertad de elección y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Sobre esta base es como podemos negociar. Fuera de eso, nosotros no tendríamos mucho que estar en acuerdo con usted. Estas son posiciones realmente firmes, serias, de gran calado, como dicen, donde tiene que atenderse esta nueva propuesta. Se ha dicho también que el presidente Obama en sus 8 años ha sido el presidente que más migrantes ha regresado, y mexicanos principalmente, de su país hacia el nuestro. Sí, pero eso fue durante 8 años y son casi 300,000 compatriotas que han venido a parar a sus tierras, o vaya usted a saber a dónde, de una manera anual. Cuando dice Trump, vamos a deportar de 2 a 3 millones, no deja claro el tiempo en el que se va a abordar esto, y no deja claro tampoco en qué forma se va a hacer, y son señales muy graves lo que está sucediendo para que de este lado del Senado de la República, de la Cámara de Diputados y de los distintos actores políticos no tomen muy en cuenta a este señor, que no dejan de decir, bueno, que es una especie de bufón, pero las cosas en este momento están cambiando, pueden ser de una manera serias para los Estados Unidos, y nosotros estaríamos complementando una política poco seria, frágil, endeble, sobre todo ante un país tan poderoso y tan avasallante en términos militares. Vamos a ir a un corte, amigos, y regresamos en un momento.
Regresamos aquí al espacio del Club de Periodistas para invitarles a este seminario de comunicación y verdad que el politólogo Michel Chossudovsky vendrá a impartir a nuestra ciudad del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Voy a permitirme leer las conferencias. Es el miércoles 30 de noviembre, la globalización de la guerra, en primer lugar. Jueves primero, la guerra al terrorismo, geopolítica del Medio Oriente y Siria, un tema, la verdad, importantísimo para entender cuál es este viraje en el mundo. Y el viernes 2 de diciembre, Trump y Hillary, la crisis política en Estados Unidos, políticas extranjeras de Estados Unidos, en el horario de las 18 a las 20:30. Les decimos que se van a estar entregando pues becas con valor curricular por parte del Club de Periodistas, y para los que se quieran inscribir hay que llenar un formato y lo pueden consultar en la página del club y después enviar a foros.clubdeperiodistas@yahoo.com. Esto creo que también es muy, muy, muy importante, sobre todo porque este analista viaja con sus propios recursos, hay que decirlos, desde Canadá, hoy un país que también nos une a través del Tratado de Libre Comercio, que ese es otro tema toral, como dicen, para entender qué es lo que va a suceder en los próximos meses. Fíjese que este tratado concluye, o hay que ratificarlo, el próximo día 20 de agosto. Trump ha dicho desde su campaña que él está en contra de los tratados, que ese tipo de acuerdos ha llevado a la bancarrota a los estadounidenses, que son acuerdos creados en desventaja, que el mercado lo han robado principalmente los chinos, ¿no? Después, para la parte mexicana, nos ha señalado pues ya sabe usted, ¿no? De todo, menos de constructores, menos de ingeniosos, menos de buenos trabajadores, de cumplidos, o sea, todo lo contrario, y ahí va parte de ese tratado. Los canadienses le han mandado un mensaje a Trump, dice, bueno, pues si usted quiere realmente concluir este tratado, sentémonos a la mesa para ver qué es lo que va a suceder. Sí es importante decir, por ejemplo, ahora que Gran Bretaña decidió escindirse de la Unión Europea, no es tan sencillo, y no es tan sencillo por qué razones. Yo no sé si usted tenga la dimensión o el conocimiento para saber conocer las cláusulas, los fundamentos y las cláusulas de un tratado. Al menos hasta donde yo alcancé a revisar un primero borrador y después el acuerdo final, son algo así como unas 3.500 páginas, si no es que más, donde están las características, la fundamentación, obviamente por parte de los gobiernos, los pesos, las calidades, las cualidades de los productos, los tiempos de entrega, la autoridad sanitaria, las sanciones. Entonces no es tan fácil, así como si fuera un matrimonio de que hoy me caso y pasado mañana goodbye. No es así. Hay sanciones severas a los países cuando se deciden a no respetar los acuerdos internacionales. Entiendo, por ejemplo, que el caso de Gran Bretaña tardará al menos 4 años en separarse totalmente de la Unión Europea. Nosotros acabamos de estar por allá, principalmente en Francia, y el movimiento financiero es enorme todavía el que se tiene, el turismo, la cantidad de productos que se consumen y que envían a ambos países, bueno, en este caso la Unión Europea con Inglaterra. Entonces, para el caso de México, que estamos ligados de manera estructural bajo este acuerdo con Canadá y con Estados Unidos, no es tan fácil que llegue el señor Trump y diga, bueno, pues como nos han quitado los empleos, vamos a cortarlo. Ese es otro tema que en este momento el gobierno mexicano no ha dicho. Tenemos una propuesta alternativa. Señor Trump, pues, ¿por qué no revisamos las partes más frágiles o las partes más débiles? Podríamos avanzar en esta parte, podemos fortalecer.
pero encontramos que tenemos un ejecutivo, lo digo a título personal, muy debilitado, un gobierno que no está presentando planes serios, una economía, después de las reformas estructurales que se han acontecido y que firmaron todos los partidos políticos por parte de este llamado pacto, no han dado soluciones. El mercado internacional está, para la parte del petróleo, en decadencia, en caída. Nuestras exportaciones no han crecido. Las remesas ahora, que era la segunda inversión más sólida, constante y fuerte para la economía mexicana, hoy está en serios riesgos y tampoco vemos una propuesta ahí. En este apartado, en esta tercera parte del programa, sí sería necesario también abordar el tema de las remesas. Hay una propuesta por parte del equipo del señor Trump de gravar las remesas hasta en un 35%. Entonces, digo, basta nada más con analizar que hoy quien quiera que desee mandar dinero de Canadá o de Estados Unidos hacia México, ya lo están grabando por el hecho de enviarlo a través de una especie de casa de bolsa, lo están grabando con un 3%. Cuando ellos están mencionando un 35%, realmente es algo muy impactante para las mismas economías y que van a repercutir en la economía nacional. Y ante eso, perdón, pero no tenemos hoy todavía una respuesta por parte del Ejecutivo Federal ni un plan económico de contingencia. Son temas que sí nos llaman mucho la preocupación, que no vemos una respuesta sólida, clara, y lo único que vemos son salutaciones de buenos destinos, pero no se avanza en eso. Por ejemplo, hace unos meses su servidor estuvo trabajando para el Estado de Guerrero, para la parte de la radio y la televisión, en un programa que compartimos ahí de una manera muy libre y académica con el maestro Virgilio Caballero, y abordamos el tema de los migrantes. En este momento, a lo mejor usted no lo sabe, pero el Estado de Guerrero, por ejemplo, no produce nada, no produce su autoconsumo. Se mantiene una parte del turismo y la otra gran parte se mantiene de las remesas que mandan los indocumentados guerrerenses a sus familias. La otra parte, donde se mueve la economía, es el narcotráfico, ya ve los problemas que ha generado todo esto. Entonces, basta con ver la radiografía, los hoyos negros, las grandes brechas que tenemos en los estados, donde principalmente los migrantes han viajado o han salido de esos lugares para llegar a Estados Unidos y que no vemos una salida pronta. Los casos, por ejemplo, que en este momento debieran atenderse son Guerrero, en primer lugar, Michoacán también es otra parte, tenemos el estado de Oaxaca, el estado de México, el estado de Hidalgo en la parte del Valle del Mezquital, y ya que le digo, pues toda la parte también de Tamaulipas, que ya toda esa zona, según me dicen, yo no he viajado por allá, pero parecieran ciudades fantasmas que han sido abandonadas, una porque las economías no fueron fortalecidas por los gobiernos locales, dos por la guerra hacia el narcotráfico, de la cual ya llevamos pues cerca de 200,000 muertos en tan solo 9 años, el desplazamiento de más de 500,000 de familias mexicanas a otro territorio por parte de estas guerras, la parte de Sonora y la parte de Chihuahua. Entonces, como podemos observar a grandes rasgos, hay estados donde la parte migratoria va a pegar de una manera contundente, seria, avasallante. Y en este momento no escuchamos cuáles son estos planes de contingencia ni estas posibles soluciones. El problema migratorio no se reduce solamente a dar asesoría legal a nuestros connacionales, se va a agravar y estarán viviendo en carne propia de no cambiar la situación el
el fenómeno racista, el bullying político y desde luego esta política de expulsión, de señalamiento, de segregación, principalmente a los mexicanos, y ya no le hablo de los centroamericanos, de los árabes, de los chinos, porque también tenemos ahí alguna comunidad de chinos refugiados, y de los haitianos. Entonces, México como esta plataforma que desde hace mucho tiempo se veía como el trampolín y el paso natural a Estados Unidos, nos vamos a topar con pared, con un muro, donde no encontramos muchas soluciones, ni sobre todo un trato afable. El día de ayer, por ejemplo, ya los grupos blancos y racistas han salido, digo así lo han reportado a los medios, han salido a la orilla del muro como un asunto de intimidación para cazar inmigrantes. Una situación bárbara, brutal, y que me duele mucho comentar, pero que de seguir esto, sí tendríamos muertos en este caso, mexicanos sacrificados, mexicanos cazados por blancos exmilitares, no podemos decir desempleados, sino retirados, y que son parte de la derecha más a ultranza que tiene el gobierno, no el gobierno, el país, los Estados Unidos, su posición más bárbara, y que está apoyando, desde luego, estas banderas de un nacionalismo bochornoso, estéril, de las banderas que está levantando el señor Trump. Vamos a ir a un corte, amigos, y regresamos para comentar en la última parte el fenómeno Trump en los medios y las repercusiones en la vida política nacional aquí en nuestro país. Regresamos aquí al espacio de Voces del Periodista
Les seguimos recordando la invitación al Seminario Comunicación y Verdad que va a ofrecer el maestro Michel Chushodowski, profesor en Economía de la Universidad de Ottawa, escritor y director general de Global Research, en el Club de Periodistas de México y la Fundación Antonio Sáenz de Mera Feital. Importante estar en estas nuevas coordenadas. Él dará las conferencias el miércoles 30 de noviembre, Globalización de la Guerra, jueves 1 de diciembre, la guerra al terrorismo, geopolítica del Medio Oriente, Siria, y viernes 2 de diciembre, Trump y Hillary, la crisis política en Estados Unidos, política extranjera en Estados Unidos. Los horarios de las 18 a las 20:30, ahí en Filomeno Mata, y para la entrega de diplomas hay que enviar algún formato, lo pueden ustedes consultar en la misma página del club, y después enviar el formato correspondiente a foros.clubdeperiodistas@yahoo.com. Recuerde que estamos en la calle de Filomeno Mata, número 8, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Continuando con este programa, no dejo de señalar también la parte psicológica. Estuve presente en algunas conferencias que se dieron para el análisis de esto, y el maestro Roy Campos, que usted lo ha de conocer, muy famoso por las encuestas y la casa encuestadora donde él se encuentra, y desde hace muchos años él está al frente y en los primeros parámetros y índices de pulsándolo ahora sí que el gusto y el comportamiento de las sociedades. Estuvo en una institución para hablar sobre el tema y empezó diciendo que estaba muy triste, por cómo se habían conducido los procesos, por quien había ganado y sobre todo porque las encuestas fallaron. Él, en una revisión autocrítica, que es algo de lo muy importante que todo político o hasta padre de familia o director de una institución, un gerente, debieran hacer. La parte de la autocrítica, si no se lleva a cabo de una manera consistente, inmediata y seria, pues corre el riesgo, como dicen, de perder el foco. Él señalaba que esta elección les manda un mensaje a todos los encuestadores, principalmente para que revisen sus métodos, para que no se dejen llevar también por la opinión de los grandes consorcios televisivos que también influyen, en este caso, en las encuestas, que esta es otra parte que debiéramos atender. Y por otra parte señalaba que el comportamiento tan sui generis por parte de esta población norteamericana los metía en una seria y profunda reflexión de hacia dónde van las sociedades hoy. Creo que estas reflexiones de Roy Campos nos remiten desde luego a la parte mexicana. Fíjense que otro de los parámetros, por ejemplo, que los historiadores tienden a encontrar para entender qué es lo que pasó, que es un método aparentemente sencillo, pero tiene ciertas variables donde la situación se complica si no se tienen todos los elementos a la mano. Señalaban algunos historiadores, por ejemplo, el comportamiento de los mexicanos ante las tantas invasiones o intentos de invasión que hemos sufrido los mexicanos a través de nuestra historia, la parte misma de la Revolución Mexicana, el intento de invasión también, o la injerencia en este caso de los Estados Unidos en el puerto de Veracruz, y después con la intención de ir tras Villa en la parte norte. Entonces se remontan mucho ellos a los grandes escritores, a los movimientos, por ejemplo, de los contemporáneos,
donde después de la revolución, a partir de un país devastado por la guerra, donde no hay infraestructura, donde no hay escuelas, donde no hay cultivo, no se produce el autoconsumo, la función del intelectual en ese momento toma un papel relevante. Y entonces es también cuando surgen el nacimiento de las instituciones, y ahí tenemos que recordar necesariamente la figura importante del maestro José Vasconcelos. Entonces, toda esta parte de recuperar a nuestros legados culturales, a nuestras tradiciones, invocar a un nacionalismo, vamos a decir, un nacionalismo real, profundo, directo, rescatando los mejores valores de esa palabra, porque esa palabra también a lo largo de la historia ha sufrido algunas modificaciones o ha sido tomada de bandera por varios gobiernos. Desde, vamos a decirlo así, desde Lázaro Cárdenas, por ejemplo, Echeverría después, y en las últimas partes, bueno, ya la palabra, creo que nacionalismo ha desaparecido, pero sí tendríamos que emprender una recuperación de valores. Se tiene que regresar a las aulas universitarias, se tiene que informar a la sociedad, y esa es la otra parte en este momento. ¿Cuál es el papel que juega la sociedad mexicana? ¿Cuál es la parte de esta masa crítica que es la que construye las ideas, la que alimenta también las instituciones, la parte que está educando también? Entonces, a la sociedad mexicana moderna y contemporánea se le ha excluido desde hace tiempo. Solamente voy a dar un dato. Cuando se vino ya la nueva forma de ser de la parte española, ya termina Franco muere, después dicen qué hacemos con el rey, al rey lo tomamos como bandera, entonces se da una serie de discusiones porque se terminaba la era franquista, que en este caso, ahora sí que muerte por vía natural, a pesar de tantas muertes que dejó y del exilio español, que de ahí también debiéramos de tomar parte de estas lecciones, cómo el gobierno de Lázaro Cárdenas preparó, aleccionó, tuvo programas de educación, de alimentación, de hábitat, de darles a muchos refugiados españoles casa y hogar y empleo en las mismas universidades e instituciones. Entonces, esa parte es muy importante. España, después ya en los años 70, llega a establecer el famoso Pacto de Moncloa, pero este pacto, a diferencia de los pactos aquí en México, ha incluido a la sociedad. En la parte mexicana, el pacto fue firmado exclusivamente por los partidos políticos y como aceptado a la distancia por los grupos empresariales y encabezado desde luego por los principales actores de quien en ese momento tomaba las riendas del nuevo poder, en este caso el gobierno de Enrique Peña Nieto. 3 factores importantes que hoy no debieran repetirse así. Hoy debiera convocarse de nuevo a una especie de unión de los mexicanos a través de un pacto, pero donde participe y tenga presencia la comunidad social, en este caso cultural y política de la sociedad, donde la vida independiente cada día está tomando más fuerza. Solamente voy a decir un dato más sobre este punto. Hoy la política y la difusión de los grandes temas en los medios no puede entenderse sin la estructuración y la libertad con que las redes sociales han informado de los hechos. Llegamos en este momento a la era donde los grandes monopolios han caducado. Los grandes monopolios han dejado de ser un referente para el gran público. Los grandes medios se equivocaron en la elección y se van a seguir equivocando. Precisamente por eso debiéramos atender a los medios llamados alternativos, a los grupos de la sociedad civil, a los grupos de la academia, de las universidades, a los grupos culturales también, a los grupos que tienen propuesta, en este caso los mismos colegios, el colegio
tenemos al colegio de ingenieros, al colegio de economistas, tenemos al mismo Colegio Nacional, por ejemplo, que fue fundado en los años 50, donde abrevan una serie de intelectuales y de sabios, vamos a decirlo así, nuestros sabios mexicanos, que son los que nos han devuelto en este caso el valor a las palabras y el valor también para enfrentar las situaciones que hoy, al parecer, se nos vienen encima y no tenemos respuestas. Desde esta tribuna yo me permito realizar un llamado a que también los periodistas independientes nos sumemos a estos foros, informemos con imparcialidad y informemos de manera activa, constante, lleguemos hasta el fondo de las cosas y si es posible a través del periodismo de investigación, de hasta dónde esta realidad avasallante puede llegar para entregarle mayor información a la sociedad y que tenga en sus manos los elementos para decidir. Serían mis comentarios en este programa dedicado al fenómeno Donald Trump y sus repercusiones en la sociedad mexicana. Les recuerdo esta invitación al foro Comunicación y Verdad que se va a realizar en el Club de Periodistas del día 29 de noviembre al 2, impartida por el maestro Michel Shushodowski, que viene directamente desde Ottawa, Canadá, a impartir una serie de cátedras muy interesantes. En representación de nuestra amiga Celeste Sáenz de Miera, les damos un cordial y una felicitación por haber estado con nosotros. Gracias.